This call is now being recorded. Muy buenas para todos, para todas, compañeros y compañeras. Bienvenidos a la Masterclass en Gerencia de Proyectos y Contratación Pública con énfasis en pueblos étnicos. Esta vez vamos a centrarnos en la sesión de contratación pública para los pueblos y grupos étnicos. Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer el marco normativo y legal, los métodos, modalidades, instrumentos y canales que existen para realizar el proceso de contratación estatal en Colombia, con el fin de que los pueblos étnicos puedan participar de manera informada, efectiva y transparente en el sistema de contratación y compras públicas. Aquí vamos a ver básicamente cómo los pueblos étnicos pueden contratar con el Estado. Vamos a entrar en el módulo 1, en donde vamos a tener las generalidades de la contratación estatal en Colombia. Vamos a comprender los fundamentos mediante los cuales las entidades estatales ejecutan los recursos públicos a través de procesos de contratación. Vamos a tener un segundo módulo en donde vamos a hablar de inclusividad de nuevos actores en el sistema de compras públicas colombiano. Y el objetivo de este es conocer las nuevas disposiciones del gobierno nacional que pretenden incluir actores de la economía popular al sistema de compras públicas colombianas mediante la suscripción de contratos con el Estado. Aquí vamos a explicar de manera muy práctica cómo el gobierno tiene, ahora mismo se están implementando muchas políticas, muchas leyes, muchos decretos que están orientados a que las comunidades pequeñas y los actores de una u otra forma pequeños o populares de la economía puedan participar en procesos de contratación. Pasamos a un tercer módulo en donde hablamos de los grupos étnicos y la contratación estatal en Colombia, cómo estos a día de hoy se articulan de manera pues bastante interesante. El objetivo de este es comprender la normativa que faculta a los grupos étnicos en Colombia a acceder al sistema de compras públicas de compras de Colombia mediante la participación en procesos de suscripción de contratos con el Estado. Entonces, lo primero que quiero hacer es que nos hagamos esta pregunta, que al final de la masterclass podamos respondernos a esta pregunta. ¿Cómo un grupo étnico puede acceder a contratos con el Estado colombiano mediante la participación en las distintas convocatorias que adelantan las entidades estatales? Ahora sí, bienvenidos al curso. Bienvenidos y bienvenidas al curso. Módulo 1, generalidades. Aquí vamos a comprender los fundamentos mediante los cuales las entidades estatales ejecutan recursos públicos a través de los diferentes procesos de contratación. Vamos a darnos cuenta de que en la ley 80, en el numeral 1 del artículo 2, podemos ver la definición de una entidad, que es una entidad estatal, que es la definición exacta de la ley 80, que ya vamos a hablar un poco más de la ley 80, de qué es una entidad estatal. Entonces, básicamente tenemos, y digo básico por lo siguiente, tenemos que entidades estatales son la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital, los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas. Ahora, después de esta explicación, continúo en el Senado de la República también es una entidad, la Cámara de Representantes también es una entidad, el Consejo Superior de la Judicatura es una entidad y todas las que en este momento vemos en pantalla. Yo estoy seguro que más de un asistente y de una asistente a esta clase pensábamos que la entidad estatal se resumía nada más en la alcaldía y sus derivados, la gobernación y sus derivados, y en la nación la presidencia y sus derivados. Pues aquí nos damos cuenta que no. Las entidades estatales son muchas y básicamente son quienes ejecutan
recursos públicos. Tenemos que el Estado colombiano tiene una estructura bastante especial en donde encontramos las ramas del poder, que sería la rama legislativa, ejecutiva y judicial, los órganos autónomos e independientes, la organización electoral, los organismos de control y esta última que es supremamente importante que se anexó alrededor de hace 2 años, en donde hablamos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Alguna de las personas que está aquí en esta clase vio esto y dirá como, bueno, ¿y esto de dónde salió? Pues hace 2 años fue implementado como parte, digamos, de todos los acuerdos y los procesos que se están haciendo en torno a la paz. Entonces, fue agregado como parte de la estructura del Estado colombiano. Entonces, vamos a ver, digamos, que nos damos cuenta que las entidades administrativas nos las encontramos en la rama ejecutiva. Entonces tenemos que la rama ejecutiva le corresponde ejecutar de forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Está representada por el presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional, es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Básicamente, la rama ejecutiva es la parte administrativa del Estado y donde se lideran los propósitos administrativos y el manejo de los recursos para lograr o cumplir los objetivos misionales del Estado. Recordemos que esto va ligado al cumplimiento de los derechos fundamentales que se fijan dentro de la Constitución. La rama ejecutiva tiene 3 órdenes: el nacional, el departamental y el municipal. Entonces, vamos a hablar del orden nacional. ¿Cómo es el orden nacional? Lo encabeza la Presidencia de la República. De la Presidencia de la República viene la Vicepresidencia. Después de la Vicepresidencia vienen los Consejos Superiores de la Administración, los ministerios, los departamentos administrativos y las unidades administrativas. También tenemos el orden departamental. El orden departamental nos damos cuenta que está conformado por la estructura de la rama ejecutiva del orden departamental, por las regiones administrativas de planeación, la región administrativa de planificación especial del Distrito Capital, el departamento de Cundinamarca y los departamentos contiguos, las regiones de planificación y gestión, las asociaciones de departamentos, también las corporaciones político-administrativas, las asambleas departamentales, el sector central departamental y, por supuesto, la gobernación. Ahora entramos a la rama ejecutiva del orden municipal. En la rama administrativa del orden municipal encontramos que tenemos las comunas, los corregimientos, los distritos, municipios y los territorios indígenas. Todo esto que estamos nombrando son entidades estatales frente a los ojos del Estado colombiano, que se encuentra dentro de la rama ejecutiva del poder público. Están las provincias administrativas y de planificación, están las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos y las asociaciones de municipios. Ahora, en ese orden, la rama en términos municipales se encuentra en cabeza de la alcaldía municipal, y esa alcaldía municipal tiene en el siguiente nivel las secretarías de despacho y los departamentos administrativos. Entonces, también existe, digamos, en el orden municipal un sector descentralizado de servicios municipales en la cual está dividida en 2, en las entidades adscritas, las entidades vinculadas. Las entidades adscritas son aquellas empresas que se denominan como establecimientos públicos y unidades administrativas especiales con personería jurídica. Ahora, las entidades vinculadas son empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, las empresas sociales del Estado y las empresas de servicios públicos domiciliarios, ¿sí? En estas 2, como en todas las entidades del Estado que estamos viendo en este momento, ejecutan sí o sí recursos públicos. Las entidades vinculadas tienen ese factor, como las adscritas, tienen ese factor importante que
lo que hace es descentralizarla. Estar descentralizada significa que tienen autonomía para la ejecución de sus recursos. Entonces, yo quiero que hagamos un ejercicio de 30 segundos que lo voy a cronometrizar. El ejercicio va a ser muy rápido. Por favor, en 30 segundos, dime, de acuerdo a lo que hemos visto, cuáles entidades estatales conoces, ya sea de tu departamento, ya sea de tu municipio. Piénsalo, piénsalo por favor mientras vamos haciendo el ejercicio. Recuerda que la alcaldía y la gobernación son entidades estatales, pero hay mucho más allá. Dale que va corriendo el tiempo. Yo solo te estoy dando unos tips como para que lo tengas en cuenta. Yo creo que también, como tip, te puedo decir el hospital. ¿El hospital es una entidad estatal o no? Tú ponla en el cuaderno donde estás o piénsalo. El hospital puede ser, ¿verdad? Una empresa pública de servicios, municipal, departamental. Tiempo. Exacto. Es decir, tenemos alcaldías, tenemos hospitales, tenemos el SENA, la seccional de policía, la empresa de servicios públicos, la registraduría, las notarías. Si pusiste cualquiera de estas que te dije, incluso muchas más, estás en lo correcto. Porque las entidades estatales, vuelvo y digo, son las entidades que manejan o que ejecutan recursos públicos. Pero bueno, en ese sentido, si esas son las empresas estatales, no quiere decir, por más descentralizadas que estén, no quiere decir que ellas puedan hacer lo que quieren a la hora de adquirir sus bienes y servicios. Aquí entra lo que sería la contratación estatal. Entonces, tenemos que, esa es una de las definiciones que tenemos de contratación estatal. La contratación estatal en Colombia es el conjunto de procedimientos y normas que regulan las compras y contrataciones que realizan las entidades públicas del Estado con el fin de adquirir bienes, servicios y obras necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Este proceso se rige principalmente, escucha bien, estas tres normas. La Ley 80 del 93, la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Esas tres leyes se conocen como el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque estas tres establecen los principios de la contratación, la transparencia, la igualdad, la selección objetiva y la responsabilidad para todo tipo de adquisición pública. Recuerda que a través de la contratación estatal, el gobierno busca garantizar los recursos públicos, que los recursos públicos se administren de manera eficiente, eficaz y con el mayor beneficio para la sociedad. Ahora te pongo un ejemplo. Digamos que está el gerente de un hospital. El gerente de un hospital necesita, por ejemplo, papel para imprimir las órdenes médicas que están saliendo producto de la actividad del hospital. Digamos que esta persona, el hospital, tiene autonomía para sus recursos, puede ejecutarlos, pero viene el gerente y dice, yo voy a coger esta plata y voy a comprar papel y se lo paso a la persona que imprime y ya, realicé las compras o la adquisición de los bienes o servicios que teníamos o que necesitábamos y ya, todo está ok. Pues te cuento que no es así. Aunque sea una descentralizada, o aunque incluso todas las empresas estatales de por sí tienen establecidas unos principios y unas normas que se encuentran en esas tres leyes que te estoy diciendo, que son el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Ellos tienen que seguir un procedimiento y un paso a paso para lograr adquirir para la entidad estatal esos bienes y esos servicios. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cuál sería la diferencia entre contratación estatal y contratación en el sector privado? ¿Cuál podría ser? Bueno, principalmente la entidad estatal ejecuta recursos públicos. Ahí, cuando hablamos de recursos públicos y de un contrato,
un acuerdo entre voluntades entre una entidad estatal y una persona jurídica o una persona o una empresa es contratación estatal. Entre los privados es un acuerdo de voluntades entre dos particulares. ¿Listo? Y en la primera claramente se ejecutan los recursos públicos. Entonces tenemos que, vamos al siguiente. Si eso es contratación estatal, ahora, ¿qué sería un contrato estatal? Tenemos que un contrato estatal es un acuerdo formal entre una entidad pública, un particular y un particular o una empresa. Su propósito es adquirir bienes y servicios u obras necesarias para cumplir con las funciones y misionalidad de la entidad pública. Estos contratos están sujetos a normativas y procedimientos especiales para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Entonces, ¿cuándo decimos que hay un contrato estatal? Cuando se hace o hay un acuerdo entre las voluntades, una de esas dos voluntades, uno de esos dos actores, una de esas dos partes que firman, sí o sí tiene que ser una entidad pública. Ahí existe un contrato estatal. ¿Listo? Entonces, estos contratos tienen unas características especiales y unas obligaciones. Entonces, tenemos que las características principales, bueno, está regido por el derecho público y normativas especiales, como la Ley 80 de 1993. Su fin es satisfacer necesidades públicas mediante el uso de los recursos públicos y exige un proceso transparente con requisitos estrictos para garantizar la legalidad y la equidad. Ahora, vamos a escuchar, vamos a oír y vamos a leer mucho la palabra transparencia. La transparencia es un principio y el primero y el más clave de todo lo que sería la contratación pública. Es una de las características principales de la contratación pública y por ende del contrato estatal como tal. Es obligación aclarar que estos contratos estatales se deben de publicar por el principio de transparencia. Ahora, tenemos que la entidad pública tiene unas obligaciones cuando se hace un contrato estatal. ¿Qué hace la entidad estatal? Primero, definir claramente el objetivo del contrato, el bien, la obra o servicio requerido. Garantizar la disponibilidad de los recursos y los pagos, acordar cómo se van a dar esos pagos. Supervisar y controlar la ejecución del contrato para asegurar el cumplimiento de los términos. Es claro, esas son las principales obligaciones que tiene la entidad estatal. Claramente hay muchas más, entre todo esto hay subobligaciones en las que la entidad estatal tiene que garantizar muchas cosas, pero estas básicamente son las que envuelven todas las obligaciones por parte de la entidad pública. Ahora, así como existen las obligaciones por parte de la entidad pública, también existen las obligaciones por parte del contratista. ¿Qué nos dice acerca del contratista? La obligación es ejecutar, primero que todo y la más importante, ejecutar las actividades acordadas de acuerdo con las especificaciones técnicas, perdón, y en el tiempo estipulado. Yo estoy seguro que más de uno o de una que está leyendo esto pensará, pero esto no se cumple, o esto no es así, o en mi municipio, o en mi comunidad, o en el lugar donde estoy, esto no es así como lo dice en el deber ser. Pues te cuento que eso está en la ley y está en la norma. Entonces, por ende, debería ser una obligación. 2. Cumplir con la calidad pactada de los bienes, servicios u obras. 3. Responder por los daños o incumplimientos derivados de su ejecución. Ahora yo te digo, yo sé que estabas como en la primera de que cumplan con las actividades acordadas y en el tiempo estipulado, y ahora que leíste la tercera vas a decir, pues no, aquí pasaron muchas cosas, hubo muchos incumplimientos y nadie respondió. Pues en realidad sí deben de responder. Ahora, a nivel general, existen 4 fases para lograr llegar a un contrato estatal. Entonces tenemos que, la primera vez, igual esto
estos pasos que vamos a ver, que son 4, los vamos a ver más adelante, más a profundidad. Ahora mismo vamos a hablar en teoría. Cabe aclarar y de antemano explico que esta clase, esta masterclass es muy teórica, demasiado teórica, porque aquí vamos a hablar de normas, aquí vamos a hablar de leyes, aquí vamos a hablar de ciertos espacios, parágrafos, artículos, de lo que habla la norma acerca de cómo los grupos étnicos entran a ser parte ya de este juego de la contratación pública. Entonces, es importante que prestemos mucha atención, tengamos los ojos muy abiertos para lo que viene. Entonces, como primera medida, existe la fase precontractual. La fase precontractual, en la fase precontractual entra la elaboración de los pliegos de condiciones, primero, y todos los documentos del proceso. Recordemos que los pliegos de condiciones es todos los requisitos para poder entrar a competir o a intentar ganarse el contrato estatal. 2. La publicación en la plataforma de contratación estatal, en el SECOP 2, la página del SECOP 2, que más adelante vamos a ver qué es el SECOP 2. La convocatoria y recepción de ofertas, esto lo vemos en la fase precontractual, y la evaluación de propuestas y adjudicación del contrato al oferente ganador. Aquí cerramos nuestra fase precontractual. Ahora entramos en la segunda fase, la celebración y firma, la fase de celebración y firma. Ahora tenemos que aquí básicamente es firmar el contrato por la entidad estatal y por el contratista. Aquí con esa firma se sella el contrato, el acuerdo, hay una legalización, que en esa legalización se incluye la obtención de garantías y pólizas de cumplimiento. Entonces, para que se den cuenta que esto es un paso a paso bien complejo. Entonces, tenemos que en la tercera fase, la fase de ejecución. En la fase de ejecución, vemos que el contratista empieza ya a desarrollar su contrato, su proyecto, su objeto contractual, de acuerdo a lo que se acordó. 2. La entidad estatal realiza supervisión y seguimiento continuo para asegurar el cumplimiento de las condiciones. Vuelvo y digo, aquí estamos hablando de manera generalizada, porque aquí también puede entrar una interventoría y eso, pero estamos hablando de manera generalizada. Aquí en la fase de ejecución se realizan los pagos parciales o totales según el avance o la finalización de las actividades. Y aquí cerramos la fase de ejecución. Se ejecuta, se le hace seguimiento, se paga y al terminar las actividades se paga lo que se tiene que pagar. Ahora entramos a la fase postcontractual. En la fase postcontractual encontramos el cierre formal del contrato con verificación de cumplimientos y obligaciones, es decir, que todo lo que se pactó en la fase precontractual se haya cumplido. Existe la evaluación del desempeño del contratista y en todo caso, si hay inconvenientes, pues tiene que activarse en las pólizas, las garantías que van a regir en el momento que ocurra algún problema, incluso se puede hacer dentro de la ejecución, todo depende de la gravedad del asunto, y se va a garantizar unas pólizas para el futuro, unos años después, para que garanticen que lo que se hizo va a perdurar en el tiempo. Recordemos que la mayoría de proyectos que hacemos en el tema público para las entidades estatales tienen una fase de sostenibilidad en donde si es una obra, la obra tiene que quedar y tiene que durar mínimo lo de la vida útil de la obra. Depende de la obra, pueden ser 5, 10, 20, 30, 50 años. Y por eso se tiene que tener una garantía de que si esta obra iba a durar, un ejemplo, 10 años más o menos, entonces si se cae, se daña, se deteriora por completo al año, ahí hubo un error de ejecución, un error de planeación también puede ser. Entonces ahí se tiene que tener una garantía para que en todo caso, si no entra a beneficiar a la comunidad, al menos se pueda responder. ¿Listo? Entonces, las 4 fases, volvemos y hablamos. Fase precontractual, bien. Después viene la fase de
celebración y firma. Después viene la fase de ejecución, muy bien. Y 4, la fase postcontractual. Listo, entonces entramos ahora a hablar acerca del sistema de compras públicas en Colombia. Este sistema, ¿qué es? Voy a tomarlo textual, ya te hago un resumen. Es la estructura organizada para tomar decisiones de gasto público con el propósito de poner a disposición de las personas los bienes, obras y servicios a cargo de las entidades estatales, el cual está conformado por los actores del mercado, la regulación y los procedimientos aplicables al mercado y sus actores, las autoridades encargadas de aplicar tales regulaciones y procedimientos, los sistemas de información y las relaciones entre los actores y las autoridades y las entidades estatales. Este sistema de compras públicas básicamente es la interacción, la estructura que nos permite interactuar entre entidades, contratistas, supervisores, entidades de control y ciudadanía. ¿Listo? Este sería el sistema, recordemos, el sistema. ¿Quiénes conforman realmente ese sistema? Las entidades estatales que adelantan procesos de contratación, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, que ya más adelante vamos a hablar más a profundidad, los oferentes en los procesos de contratación, los contratistas, por supuesto, los supervisores, los interventores, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, las veedurías y todo ese tema. Ahora, entramos a hablar de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Esta agencia fue creada en el decreto ley 4170 de 2011 y tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos. Básicamente, esta Agencia Nacional de Contratación Pública es la que crea, elabora y otorga ciertos lineamientos que nos permiten llevar de manera adecuada, eficiente y transparente a comprar, a adquirir productos y servicios. Las entidades que van a adquirir productos y servicios lo hacen bajo los lineamientos que crea la Agencia Nacional de Contratación Pública. Y entre otras cosas, pues el SECOP hace parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública. Ahora, básicamente quiero darte unas recomendaciones para que todas esas personas que hacen parte de un grupo étnico, y grupo étnico se entiende como comunidades indígenas, pueblos afrocolombianos, raizales, palenqueros, comunidades gitanas, pueblos rom, todo a lo que yo me voy a referir de ahora en adelante como grupo étnico los envuelve a todos, los acoge a todos. ¿Listo? Un grupo étnico puede participar en el sistema de compras públicas aprovechando mecanismos que promueven la inclusión social y la igualdad de oportunidades dentro de los procesos de contratación estatal. Estos mecanismos están diseñados para permitir la aplicación activa de comunidades indígenas, escuchen, afrodescendientes, raizales, parenquera y demás grupos étnicos en la contratación pública. Todos los grupos étnicos pueden participar. Pero entonces, una primera recomendación que yo doy es sí o sí deben de inscribirse, entrar al SECOP 2, al 2 porque existe el 1, pero el 1 de una u otra forma quedó como un poco más arcaico, no es tan fluido y tan eficiente como el SECOP 2, que el SECOP 2 es el que en este momento está, es el que se utiliza para la contratación pública. Esta inscripción al SECOP 2 de los grupos étnicos les permite acceder a los procesos de contratación pública donde pueden postularse para contratos en áreas que corresponden a su experiencia o capacidades, como por ejemplo productos artesanales, productos o servicios culturales, los servicios de turismo comunitario, entre muchos otros. Recordemos que el factor
de una u otra forma diferencial de las comunidades se basa en esos saberes ancestrales, en esos saberes que los ponemos a disposición para ejecutar y elaborar un servicio o un producto que pueda ser vendido al público, ¿sí? Entonces tenemos que, bueno, otra recomendación es que primero que todo se averigüen cómo ingresarían a la contratación directa o especial, porque la contratación directa o especial es una modalidad de contratación que nos permite que la persona encargada, el representante legal de X entidad, nos otorgue la oportunidad de desarrollar contratos públicos. Entonces, la legislación colombiana permite que en algunos casos los grupos étnicos puedan acceder a contratos a través de modalidades de contratación directa, especialmente cuando los contratos tienen que ver con bienes y servicios que estén ligados a su cultura o conocimiento ancestral. Por ejemplo, los proyectos de turismo sostenible o gestión ambiental. Este tema de la contratación directa y de las modalidades de contratación lo vamos a profundizar en el módulo 3 de esta clase. ¿Listo? Ahora tenemos que también se les recomienda que haya una participación activa en procesos de mínima cuantía, porque tanto la contratación directa como los procesos de mínima cuantía son modalidades de contratación que nos permiten acceder de manera más fácil. No se requieren tantos requisitos para lograr ser contratados bajo esta modalidad. Entonces, tenemos que los grupos étnicos pueden participar en procesos de contratación de mínima cuantía, lo cual reduce las barreras que puedan acceder, para que puedan acceder, perdón, a contratos pequeños con requisitos menos exigentes, lo que puede facilitar su participación en el sistema de compras públicas. Aquí se le abre las puertas para que los grupos étnicos empiecen a agarrar experiencia en ciertas áreas, a agarrar experiencia ejecutando cierto tipo de servicios que permiten tener un crecimiento y un mejoramiento de la calidad de vida de los grupos étnicos. Como cuarto, aquí hago un fuerte llamado a todas las personas que me están escuchando en este momento a que sí o sí se formalicen, se asocien de manera que puedan ustedes a través de asociaciones y cooperativas ejecutar recursos públicos. Los grupos étnicos pueden organizarse en asociaciones o cooperativas para fortalecer su capacidad de participar en la contratación pública. De estas formas asociativas permiten que varios miembros del grupo se unan para presentar ofertas competitivas y aprovechar mejor las oportunidades de negocio con el Estado. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo, las recomendaciones: busquen la manera de que su comunidad se formalice para que entre a participar y empiece a agarrar experiencia en todo el sector público. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de las normas generales de la contratación estatal. Aquí es, vuelvo y digo, un tema netamente teórico. Van a ver bastante letra, pero va a ser una letra que les va a ustedes a avivar el sentido de la investigación para que se lean completa la ley, completa la norma y así mismo se vuelvan unos tesos en este tema de la contratación pública. Entonces, como ya habíamos hablado, existen las 3 leyes que conforman el Estatuto General de Contratación Pública, que en las cuales tenemos como primera la Ley 80, que se aplica a todas las entidades estatales en Colombia, incluyendo las entidades de nivel nacional, departamental, municipal y distrital. Abarca instituciones públicas y organismos de control, universidades públicas y cualquier entidad que maneje fondos públicos. Aquí en esta ley se habla de los principios generales de la contratación, en la que se establecen que existen unos principios fundamentales a la hora de realizar contratación pública. El primero de ellos, como ya bien dije atrás, transparencia. Aquí se hace el llamado a las entidades que entienden cómo es el manejo de la ley 80, la ley de contratación, a que los procedimientos deben ser claros
y abiertos a la supervisión de todo aquel que quiera entrar a revisarlo. ¿Listo? Existe el principio de economía, que el principio de economía básicamente es el uso eficiente y racional de los servicios públicos es obligatorio. Es decir, obtener la mayor cantidad de bienes y servicios por el menor recurso posible, por la menor plata, recurso público. El principio de responsabilidad, las entidades y contratistas deben de cumplir con obligaciones de forma diligente. Igualdad, todos los proponentes deben tener las mismas oportunidades en los procesos de selección. Ahora entramos a la ley 1150 del 2007. Aquí esta ley reforma la ley 80 del 93 con el objetivo de mejorar los mecanismos de selección a los contratistas. Introduce modalidades para asegurar la eficiencia y transparencia en los procesos de contratación y propone medidas para la promoción de la competencia y el uso adecuado de los recursos públicos. Aquí, lo principal de esta ley es que nos abre las puertas y nos incorpora las diferentes modalidades de contratación. Tenemos como, por ejemplo, ya más adelante vamos a profundizar más. Tenemos la licitación pública, tenemos la selección abreviada, tenemos el concurso de méritos, tenemos la mínima cuantía, tenemos la contratación directa. Entonces, aquí los que más se usan por lo general, los que son más usados para hacer la contratación de grupos étnicos sería la mínima cuantía y la contratación directa. Ustedes igual van a escuchar en muchísimos lugares la licitación pública, licitación pública, licitación pública. Esa es una de las modalidades más usadas a nivel general en Colombia, la licitación pública. Ahora, entramos al decreto 1082. El decreto 1082 de 2015 tiene como propósito consolidar y reglamentar las normas que rigen los procesos de contratación pública en Colombia, facilitando su aplicación para entidades estatales como para los contratistas. Su fin principal es garantizar, escuchen bien otra vez, garantizar la transparencia, la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos. En este decreto entra algo que ya habíamos hablado ahorita, lo que es el SECOP. En este decreto se reglamenta el uso de una plataforma en línea transparente para que todo aquel que quiera revisar un proceso de contratación licitatorio pueda acceder a todos los documentos y que haya una trazabilidad del proceso. Entonces, en este 1082 tenemos que, lo primero es el uso obligatorio del sistema electrónico de contratación pública SECOP. Entra a regir los pliegos tipo, que seguramente los que me están escuchando ahora han oído o trabajaron un proyecto tipo. Aquí es lo mismo. Para temas de transparencia, de optimización de los recursos, se creó un pliego estándar para que todos esos procesos no haya demora en los procesos, para que se pueda agilizar todo este tema y para que haya transparencia. Las modalidades de selección las regula la aplicación de la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación directa. Y agrega lo que sería, valga la redundancia, la agregación de demanda, que es el uso de acuerdos marco y tienda virtual del Estado, los acuerdos macro para las compras que se ve en la tienda virtual del Estado. Ahora, hay una ley que no habíamos hablado, un decreto, en la cual permite la contratación pública con entidades sin ánimo de lucro o ESAL. Imagino que algunos lo han escuchado. Esta no forma parte de las 3 leyes que forman el Estatuto General de la Contratación Pública, pero es importante que conozcan este decreto porque hay muchas entidades que tienen hay muchos grupos étnicos, hay muchas entidades sin ánimo de lucro a lo largo del país que a día de hoy y gracias a este decreto pueden contratar directamente con las entidades
públicas. Entonces, lo primero es regular la contratación directa con entidades sin ánimo de lucro para ejecutar actividades de interés público. Define las condiciones para que estas entidades puedan participar en proyectos sociales, culturales, educativos, etcétera. Aplica para actividades que promueven el bienestar social y estén alineadas con la política de Estado. Tengan esta última parte muy en cuenta, porque ahora lo vamos a ampliar un poco más. Entonces tenemos que, ahora sí, entramos a desagregar lo que serían las modalidades de contratación. Es muy importante que conozcan las modalidades de contratación porque primero nos permite que haya participación en la contratación pública, es decir, que nos permite conocer las modalidades, si entendemos, si identificamos las diferentes modalidades de selección, vamos a poder identificar oportunidades para ofrecer bienes o servicios del Estado. Hay una preparación y competitividad, entender las reglas ayuda a que las comunidades se preparen adecuadamente y puedan competir en igualdad de condiciones. Hay un aprovechamiento de las oportunidades, donde las modalidades, por ejemplo, como licitación pública o contratación directa, abren espacios para que los grupos étnicos participen en los procesos de compra. Hay una protección de los derechos, porque conociendo las modalidades se asegura que sus derechos sean respetados durante la contratación pública y que haya un desarrollo sostenible que al participar en estos procesos se contribuye al desarrollo de sus territorios y de sus proyectos humanitarios. Entonces, cabe resaltar que en todas las modalidades, excepto la de contratación directa, contempla la fase de presentación de oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe publicar en el SECOP un pliego de condiciones donde se muestra, digamos, a todos los que quieran participar los requerimientos y todas las condiciones del proceso con tiempos específicos y todo. Entonces, dependiendo de la modalidad y de la cuantía, van esos requerimientos. ¿Listo? Ahora, tenemos la licitación pública, que una entidad estatal realiza una convocatoria pública para que en igualdad de oportunidades los interesados presenten sus ofertas y el ente adjudique el contrato a la propuesta más acorde. Se utiliza para procesos de obra pública y mayor cuantía. Existe la licitación de obra pública, la licitación por acuerdo marco de precios. ¿Listo? Vamos a la selección abreviada. Corresponde a la modalidad objetiva prevista para la contratación de bienes o servicios de menor cuantía. Bajo esta modalidad se encuentran la selección abreviada de menor cuantía, la selección abreviada de subasta inversa, que ya vamos a hablar un poco más de eso, y la selección abreviada por acuerdos macro. Ahora, la selección abreviada de menor cuantía. Tenemos que la contratación de menor cuantía es la adquisición de bienes o servicios cuyo valor está por encima del 10% de la mínima cuantía y hasta el máximo límite de la menor cuantía, es decir, al monto al monto a partir del cual se empieza la contratación de mayor cuantía para la licitación pública. Para nosotros entender cómo se define una mínima cuantía, una menor cuantía o una mayor cuantía, es necesario conocer el presupuesto de nuestra entidad estatal. Existen unas tablas en las cuales nos especifica que si recibe de X cantidad de presupuesto a Y cantidad de presupuesto, eh, esta empresa estatal, su proyecto o el proyecto que entraría a ser un proceso licitatorio o de contratación pública llega a ser de menor o de menor o de mínima cuantía. Y eso pues claramente va a ser muy importante a la hora de definir en qué procesos vamos a participar. Existe la subasta inversa. Se adquieren los bienes y servicios de características técnicas uniformes o de común utilización, es decir, que tienen las mismas especificaciones técnicas, por lo tanto, todos los proponentes ofrecen el producto con las mismas características y la puja se realiza disminuyendo el precio final. Es decir, aquí gana el que tenga el mejor precio. La mínima cuantía es la modalidad de selección
en el cual es un procedimiento con términos cortos para escoger al contratista, siempre que el valor de la adquisición de los bienes, obras y o servicios no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad estatal. La contratación directa es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal contrata directamente con una persona natural o jurídica la prestación de servicios profesionales, la prestación de servicios de apoyo a la gestión o la adquisición de un bien o servicio que tenga un proveedor exclusivo o por ser titular de los derechos del mismo. Yo aquí puedo decir, haciéndoles un ejemplo de contratación directa. Yo estoy casi seguro que todos tenemos un amigo o una amiga, todos y todas tenemos algún amigo o alguna amiga que trabaja en la administración, en una alcaldía, en una gobernación. Esa persona se contrata de manera directa, se hace la contratación de manera directa a través de un contrato de OPS o de CPS, que significa orden de prestación de servicios o contrato de prestación de servicios. Eso es contratación directa. ¿Listo? Entonces, tenemos también el concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante la convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes según sea el caso. ¿Sí? Entonces, voy a aclarar algunas cositas. Cuando abrimos un proceso de contratación a través de una licitación pública, se entiende que se manejan presupuestos grandes, y la selección abreviada, tanto de mínima, de menor cuantía o la mínima o menor cuantía, se habla de pequeños, o sea, presupuestos más pequeños, la mínima el 10% del presupuesto, perdón, la menor el 10% del presupuesto de la entidad estatal y la mínima sería el 10% de la menor cuantía. ¿Listo? Ahora, también es importante hablar de que cada una de estas tienen unos tiempos específicos en los cuales, por ejemplo, cuando hablábamos de las frases precontractuales, de la fase contractual, todo eso, las modalidades, todas estas varían en su tiempo para desarrollar el proceso de contratación. Por poner un ejemplo, una licitación puede demorar un promedio de 2 meses. Las selecciones abreviadas pueden durar más o menos, todo esto es promediando 45 días. La de mínima cuantía puede ser 15 días. La contratación directa, digo yo que puede ser por ahí una semana, pero también depende de quién nos esté haciendo el contrato, de la voluntad, digamos, de hacer todo eso, pero más o menos una semana. ¿Listo? Ahora, vamos a las fases de un proceso de contratación. Todas las etapas del proceso de compras públicas pasan por, primero, planear, segundo, seleccionar, tercero, contratar y cuarto, ejecutar. Ya lo vemos más a profundidad. Tenemos que la fase precontractual, lo que estábamos hablando, tiene la fase de planeación, tiene la fase de los documentos presupuestales, todos los documentos en donde se verifique el presupuesto y después el proceso de selección. Estas son las etapas de la contratación estatal. Entra la etapa contractual. Aquí es donde como decíamos, ¿se acuerdan que hablábamos de fase precontractual, fase contractual? Ahora estas son etapas. Las fases eran esas son las etapas. Allá eran 4 fases, aquí son 3 etapas. 3 etapas. 4 fases, 3 etapas. Tenemos que la suscripción en la etapa contractual, perdón, tenemos que entrar la suscripción y legalización del contrato, la ejecución del contrato, la supervisión y los pagos. Ahora, llega la etapa postcontractual en donde se entra a verificar las obligaciones postcontractuales, la liquidación y la liberación de saldos si es que en el proceso hubo saldos. Entonces, en la etapa vamos a tomar cada una de estas, la planeación,
Vamos a revisar los documentos presupuestales, la selección, la suscripción. Empezamos. En la etapa de proceso de compras públicas está entonces como primera medida la planeación. En esta etapa la entidad pública identifica la necesidad de bienes o servicios. Se elabora el plan anual de adquisiciones, se definen los recursos presupuestales y los requisitos técnicos, se establece la modalidad de contratación más adecuada según la norma vigente. Ahora, en la selección es donde en el proceso se elige al proveedor o al contratista. Se publica un pliego de condiciones que describe el objeto del contrato y los criterios de evaluación. Las empresas o personas interesadas presentan sus ofertas o propuestas, se evalúan las propuestas, las ofertas y se realiza la adjudicación del contrato. ¿Listo? Siguiente. Vamos a la contratación. Aquí se hace la formalización del contrato entre la entidad y el contratista. Se establecen los términos y condiciones del acuerdo, incluyendo obligaciones, plazos y garantías. El contrato tiene que ser publicado en el SECOP para garantizar la transparencia. Entramos a la etapa o subetapa de ejecución, en donde el contratista inicia la presentación de los bienes o servicios contratados. La entidad pública supervisa y monitorea el cumplimiento del contrato, se realizan los pagos correspondientes y los pagos correspondientes conforme a los avances que se hayan pactado. Y aquí entramos a la última etapa, que sería la postcontractual, en donde se realiza el cierre administrativo del contrato, la evaluación de la ejecución del contratista y el cumplimiento de las obligaciones, una eventual liquidación del contrato y resolución del conflicto, en todo caso, si lo hubiese. Ahora, vamos a hacer un ejercicio sumamente interesante. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo un cuestionario que se preparó para que todos los que están en esta clase hagamos un ejercicio de pensamiento rápido. Vamos a dar, 30 es mucho, pongámosle 20 segundos. Yo voy a dar la pregunta. La pregunta tiene 3 respuestas, de las cuales una de esas es la correcta. Cuando yo hable acerca de eso, tú me vas a decir cuál sería la respuesta que tú das. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo ahora. Perdón, ya. Primero, ¿qué es una entidad estatal? A, una empresa privada que presta servicios al gobierno. B, una organización que gestiona recursos públicos y ejecuta procesos de contratación. O C, una entidad internacional que colabora con el gobierno colombiano. Te doy 20 segundos. Si dijiste la B, estás en lo correcto. Es una organización que gestiona recursos públicos y ejecuta procesos de contratación. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son algunas de las entidades estatales en Colombia? A, empresas de telecomunicaciones. B, organismos internacionales. C, ministerios, alcaldías, gobernaciones y entes de control. 20 segundos. Yo diría que 20 segundos es mucho, pero bueno, seguramente ya tienes la respuesta. Efectivamente. Si pensaste en que la respuesta era la C, estás en lo correcto. Son los ministerios, alcaldías, gobernaciones y entes de control. Ahora, vamos al siguiente. ¿Qué es la contratación estatal? A, un proceso en donde una entidad estatal contrata a empleados. B, un conjunto de procedimientos por el cual las entidades estatales adquieren bienes y servicios. O C, un proceso de selección de empleados públicos. Corre el tiempo. ¿Qué piensas? ¿Cuál podría ser ahí? ¿Qué es la contratación estatal? ¿Qué sería? Te voy a dar 15 segundos, porque 20 es mucho. Bueno, te doy 20. Y 20 es ahora. Tiempo. Efectivamente, si pensaste
en esa tercera, que era la A, un proceso donde una entidad estatal contrata a empleados, no es. Es la B, un conjunto de procedimientos por el cual las entidades estatales adquieren bienes y servicios. Está fácil, ¿verdad? Vamos con la siguiente. 10 segundos. ¿Qué es un contrato estatal? Un acuerdo entre dos particulares, un acuerdo entre una entidad pública y un proveedor para adquirir bienes o servicios. 3, un contrato de trabajo entre el gobierno y un empleado. 10 segundos, 10 segundos. Yo creo que es supremamente fácil. Dalo, dilo, dilo. 10 segundos ahora. Muy bien. Aquí, ¿qué sería un contrato estatal? Un acuerdo entre una entidad pública y un proveedor para adquirir bienes o servicios. Recuerda que para que sea contrato estatal tiene que estar una entidad estatal vinculada. 5. ¿Qué es el sistema de compras públicas en Colombia? A, un mercado privado donde las empresas compran productos del gobierno. B, un conjunto estructurado para la toma de decisiones de gasto que facilita la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. C, una empresa estatal encargada de las compras del gobierno. Corre tiempo. ¿Cuál crees que sería esa? Bueno, ya se va a cumplir. Efectivamente, se cumplió el tiempo. Si tú pensaste que la quinta era la B, estás en lo correcto. No hay más que decir, un conjunto estructurado de toma de decisiones de gasto que facilita la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Ahora, esta tiene trampa. Te pregunto, ¿cuáles son las tres normas de las que estamos hablando, que son el Estatuto General de la Contratación Pública en Colombia? A. Ley 80 del 93, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. B. Ley 100 del 93, Ley 30 del 92, Ley 142 del 94, C, 780, Ley 789 de 2002, Decreto 617 de 2021 y Ley 1122 de 2007. ¿Corre tiempo? ¿Cuál sería? Yo creo que hemos estado hablando bastante de la Ley 100 del 93, ¿no? Importante. Tiempo. No creo que hayas fallado esta. Pareciera que fuera difícil, pero no. Efectivamente es la A. Recuerda, Ley 80 del 93, Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015 forman el Estatuto General de Contratación Estatal en Colombia. Siguiente, vamos un poco más rápido. ¿Qué establece la Ley 80 del 93 en relación con la contratación estatal? A. La creación de un sistema de salud público. B. Los principios y fundamentos de la contratación estatal en Colombia. C. Las regulaciones laborales del sector público. Corre tiempo. Tú ya debes de tenerla. Está supremamente sencilla. 5 segundos. Se te acabó el tiempo. Efectivamente, es la B. La ley establece los principios y fundamentos de la contratación estatal en Colombia. Siguiente, ¿cuáles son las modalidades de contratación estatal? Esa la acabamos de ver, no puedes fallar. A. Contratación de personal, compras menores, licitaciones cerradas. B. Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía, contratación directa, contratación de las ESALes. Y C. O C. Contratación pública, contratación privada y subcontratación. Tiempo. ¿Tú crees que es necesario que cuente el tiempo aquí? Yo estoy seguro que ya te la sabes. Convencidísimo, porque efectivamente tiempo es la B. Es la B. Acabamos de verlo. Creo que no hay mucho más por decir acerca de eso. 9. ¿En qué consiste la modalidad de licitación pública? Buena pregunta. A. Un proceso en el cual las entidades estatales compran sin intermediarios. B. Un proceso abierto en el cual varios proponentes compiten para ofrecer bienes o servicios del Estado. O C. Un contrato directo entre una entidad y un proveedor sin competencia. Corre tiempo. Piénsala bien. Piensa. Yo creo que es súper sencilla. Tiempo, 10 segundos. Entonces tenemos que es un proceso abierto en el cual varios proponentes compiten para ofrecer bienes o servicios al Estado. Siguiente y última.
¿Cómo funciona el proceso de contratación estatal? 1. A través de la asignación directa de contratos por parte del gobierno. 2. A través de una serie de etapas que incluyen la publicación de pliegos, recepción de ofertas, evaluación y adjudicación. C. Mediante la adquisición de productos en tiendas físicas por parte de los funcionarios. A ver, te escucho. ¿Cuál piensas que es? Supremamente sencilla. Y tiempo. Aquí es la B. Son las etapas que incluyen publicación de pliegos, recepción de ofertas, evaluación y adjudicación. Fácil, sencillo, rápido. Aquí tienes las respuestas por si quieres parar el video e ir atrás para irla viendo. Aquí están las respuestas. Sumamente sencillo. Listo. Vamos a hablar acerca de algo supremamente importante. La ley 2294 del 2023, a través de esta ley es que nace el Plan de Desarrollo Nacional o Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Te pregunto, ¿qué es el Plan de Desarrollo Nacional? ¿Cuál sería el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué sería? El Plan Nacional de Desarrollo es un documento que sirve como base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas formuladas por el presidente de la República a través de su equipo de gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del Departamento Nacional de Planeación. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del gobierno, permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. ¿Listo? Aquí, básicamente, el Plan Nacional se compone de una parte general en donde se señalan propósitos y objetivos nacionales a largo plazo, las metas, prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social, ambiental que serán adoptadas por el gobierno. Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y sus fuentes de financiación. En resumen, el plan de desarrollo es el documento que incorpora cuáles son las propiedades de ejecución del gasto del gobierno nacional. También es importante decir que así como existe el Plan Nacional de Desarrollo, existen los planes departamentales y municipales para las comunidades o los grupos étnicos, están los planes de etnodesarrollo, están los planes de vida, que bueno, ya entraremos a hablar un poco más de cómo existen guías, por si alguien quiere entender un poco más el tema, existen guías de cómo generar un plan de vida, incluso existe una guía tipo, como así como un proyecto tipo de cómo se elabora un plan de vida. Entonces es importante ese tema. Es de aclarar que todos los planes de desarrollo departamentales y municipales deben de ir alineados al Plan Nacional de Desarrollo, porque el Plan Nacional de Desarrollo es el papá, digamos, de todos, y es el instrumento de planificación del gobierno nacional, liderado claramente por el presidente de la República. Entonces tenemos que el plan departamental, entramos al departamental de desarrollo, es a nivel regional y departamental, o departamental, los responsables son pues, los gobernadores de cada departamento, dura 4 años el plan departamental de desarrollo, coincidiendo claramente con el periodo en el cual el gobernador ejerce. Y el objetivo es desarrollar estrategias y acciones para promover el bienestar y el desarrollo dentro del departamento, tomando en cuenta las particularidades y necesidades de cada región. Entonces tenemos que el plan de desarrollo departamental tiene una relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en el plan departamental debe de alinearse con los lineamientos del plan nacional, pero también responder a las necesidades específicas del departamento. Todos estos planes se hacen con respecto a el territorio.
Eso significa que aunque los departamentos tienen autonomía para decidir sus prioridades, deben enmarcarlas dentro de las estrategias nacionales. Y bueno, ¿qué diferencias hay con el Plan Nacional de Desarrollo? Mientras que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento macro que traza directrices para todo el país, el plan departamental se centra en los problemas y potencialidades de un departamento en particular. Ahora entramos a hablar del Plan Municipal de Desarrollo. El Plan Municipal de Desarrollo es a nivel local o municipal, los responsables son los alcaldes, también dura 4 años y este define acciones para el desarrollo económico y social del municipio. Estos planes deben basarse en las necesidades locales, considerando aspectos como educación, salud, servicios públicos, infraestructura y desarrollo urbano. Ahora, ¿qué relación tienen los planes municipales con el plan nacional y con el plan departamental de desarrollo? Pues que estos, los municipales, también van alineados con el plan departamental y con el plan nacional, porque eso asegura que aunque el municipio atienda sus particularidades locales o lo haga de forma coherente con las políticas regionales y nacionales. Las diferencias es que entre estos es que los planes municipales son más específicos y locales que los departamentales. Por ejemplo, un municipio pequeño puede priorizar la construcción de una escuela, mientras que el departamento prioriza el desarrollo de infraestructura vial que conecta varios municipios. ¿Sí? Entonces, hay un tema muy importante que debemos entender y es que en nuestros proyectos, todos los proyectos que estén listos para hacerse una contratación, sí o sí van alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo, depende si es en el ámbito local o departamental, si es en el local, también va alineado al Plan Municipal de Desarrollo. Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente Colombia Potencia Mundial de la Vida ha generado unos lineamientos nuevos en materia de contratación estatal que vale muchísimo la pena leerlos. Lo voy a poner en pantalla, son bastante largos, pero voy a intentar resumir. En el artículo 100, participación en contratación y compras públicas mediante asociaciones público-populares, aquí digamos que de una u otra forma acelera el proceso, ayuda y permite celebrar contratos directamente hasta por la mínima cuantía mediante las acciones o a través más fácil decirlo, con las asociaciones público-populares o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria. ¿Listo? Esto se denominará asociaciones público-populares y podrán celebrarse para la ejecución de obras, adquisición de bienes y servicios relacionados con infraestructura, vivienda, vías, caminos, caminos vecinales, cultura, infraestructura, todo este tipo de situaciones de sectores que los que se puede hacer a través de una mínima cuantía. Tenemos que en el artículo 101, las asociaciones entran a ser una iniciativa público-popular, constituyen una modalidad de asociación. Las asociaciones de iniciativa público-popular son una modalidad de asociación que se regirá exclusivamente por lo previsto en el presente artículo, el 101 y su reglamentación. Estas asociaciones son un instrumento contractual de vinculación entre entidades públicas y los diferentes instrumentos asociativos de origen comunitario, tales comunidades de la economía popular, organismos de acción popular, social o comunitaria y otras formas de organización social. ¿Listo? Ahora, en el artículo 102 tenemos que hay un sistema dinámico de adquisición. Aquí nos permite desarrollar el procedimiento para fijar el sistema respectivo donde se podrán establecer los siguientes aspectos. Uno, en la Agencia Nacional de Contratación Pública nos ayudará de manera eficiente y diseñará y organizará todos estos sistemas como el SECOP, que son dinámicos para adquirir productos y servicios. Y entonces, como primera medida, las condiciones para la adquisición de bienes y prestación de servicios al amparo del sistema dinámico de adquisición.
2, las condiciones a través de las cuales las entidades se vinculan al sistema dinámico de adquisición. 3, las condiciones como los proponentes seleccionados entregan los bienes y prestan los servicios. La forma en cómo las entidades pagan los bienes y servicios. Y ahora te pregunto yo, ya entendiendo esto y entendiendo que el Plan de Desarrollo Nacional le apunta a que todas y cada una de los actores naturales, empresas, incluso los que se encuentran dentro de la llamada economía popular, puedan entrar a contratar con entidades estatales. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces el plan de desarrollo de tu municipio o de tu departamento? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Has visto qué plantea? ¿Qué metas tiene? De aquí a largo, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Lo has pensado? Bueno, es importante hacerlo. Listo. Aquí tenemos que seguimos con las disposiciones normativas adicionales con criterios de inclusividad. Aquí es exactamente lo mismo, son cosas que hay que leer, pero entonces aquí vamos a encontrar esas normas adicionales que la ley otorga y que favorecen a los grupos étnicos con criterio de inclusividad. Es decir, mujeres, asociaciones desplazadas, víctimas de violencia, acciones comunales y MIPIMES, entre muchas otras. Entonces, tenemos lo siguiente. Las leyes y decretos contienen una serie de disposiciones que pretenden la inclusión de nuevos actores al sistema de compras públicas. Estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento, escuchen bien, de obligatorio cumplimiento para las entidades estatales. Disminuye las barreras de entrada para que los pequeños actores económicos puedan llegar a participar y suscribir contratos estatales. Si nos damos cuenta, aquí pasa algo supremamente importante. Se le están abriendo las puertas a todos y cada uno de los ciudadanos, de las personas, de los actores que quieran contratar con el Estado. Tenemos la ley 2069 por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. Entonces, esta ley contiene normas que modifican algunos aspectos de la contratación estatal para promover el emprendimiento, concretamente aquellas que se encuentran en el capítulo 3, artículos 30 y 36 en su orden. Tales artículos consagran que, 1, las reglas sobre la participación de las MIPIMES en el procedimiento de mínima cuantía, los criterios diferenciales para las MIPIMES en el sistema de compras públicas. 3, los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 4, promoción del acceso de las MIPIMES en el mercado de compras públicas. 5, promoción del desarrollo en la contratación pública. 6, un nuevo régimen de factores de desempate. 7, un llamado a las entidades estatales para que promuevan las compras públicas en el marco de la tecnología e innovación. Entonces, ahora nos planteamos la siguiente pregunta, ¿qué es un criterio diferencial? Bueno, el criterio diferencial son las condiciones especiales que las entidades estatales deben establecer en los procesos de contratación pública para promover, facilitar la participación de las MIPIMES domiciliadas en Colombia en cumplimiento de la Ley 590 del 2000. Estos criterios buscan equilibrar la competencia y hacer más accesible la contratación pública para las MIPIMES, atendiendo sus particularidades empresariales. No se puede medir una macroempresa con una pequeña o una mediana empresa que está apenas empezando, digamos, todo este proceso de contratación pública. Entonces, por ejemplo, tenemos como criterios diferenciales el tiempo de experiencia. ¿Por qué? Porque este tiempo de experiencia ayuda a flexibilizar en los años que se requieren para la experiencia que se acredita dentro de un proceso de contratación. Entonces tenemos el número de contratos, hay una menor cantidad de contratos exigidos para acreditar la experiencia. Los índices de capacidad financiera, hay una adaptación de los requisitos financieros para participar. Índices de capacidad organizacional, ajustes en los criterios de estructura y capacidad operativa. Valor de la garantía de seriedad de la oferta, reducción del valor exigido para garantizar la seriedad de la oferta. Ahora,
tenemos otro decreto, el 1860 de 2021, por el cual se reglamentan los artículos en pantalla de la Ley 2069 del 2020 en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones. En resumidas cuentas, este decreto reglamenta las disposiciones de la ley que vimos anteriormente y fija definiciones nuevas y procedimientos que deben tener presentes las entidades estatales a la hora de adelantar procesos de contratación. En el artículo que ustedes ven en pantalla se habla acerca de los emprendimientos de las mujeres, de las empresas de mujeres. Aquí hay un montón de situaciones que se deben de cumplir para determinarse o denominarse una empresa de mujer. Por ejemplo, cuando más del 50% de las acciones, interés o cuotas de participación de esa empresa pertenecen a solo mujeres. Otra, cuando por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres. Tercero, cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos un año anterior a la fecha del cierre del proceso de selección. 4. Las acciones y cooperativas cuando más del 50% de los asociados sean mujeres. O sea, aquí hay una serie de situaciones que hay que cumplir para denominarse una empresa de mujeres, y el hecho de tener una empresa de mujeres implica que hay un punto a favor a la hora de contratar con el Estado. Se ganan un punto adicional, unos puntos adicionales de acuerdo a cada proceso que se vaya a realizar. Entonces, para eso, para el efecto de los documentos del proceso se tienen que incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: tiempo, número de contratos para acreditación de la experiencia, índices de capacidad financiera, índices de capacidad organizacional y el valor de la garantía de seriedad de la oferta. Entonces, tenemos que en desarrollo de lo anterior se realiza con la finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres. Si se dan cuenta, las empresas de mujeres ya tienen, digamos, como un punto a favor, de alguna manera diciendo. ¿Listo? Entonces, tenemos que en el artículo que ven en pantalla hay el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración y reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. Aquí nos especifica cómo se le aplica a esta población de pobreza extrema, desplazados por la violencia, el criterio diferencial. ¿Listo? Entonces, para que lo leamos ahí, las entidades estatales, indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales y los particulares que ejecutan recursos públicos, fomentarán en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes y servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. Eso también da un criterio o un puntico a favor. También existe el criterio diferencial para las MIPYME en el sistema de compras públicas. Lo podemos ver ahí en la pantalla. Dentro de esos, digamos, el requisito habilitante para poder sumarse a ese criterio diferencial o a ese puntaje que da ese criterio diferencial, hablamos del tiempo de experiencia, hablamos del número de contratos, hablamos de los índices de capacidad financiera, capacidad organizacional y valor de la garantía de la seriedad de la oferta. Ahora, tenemos la ley 2160 del 2021, la cual modifica la ley 80 y la ley 150. Entonces, aquí, bueno, digamos que aquí está todo el texto, pero como para que nos vayamos dando una idea de todas las normas que estamos leyendo, esto es para hacerles un abrebocas, para darles información y que ustedes puedan profundizar, porque se tiene que ya con todo este conjunto de normas
Lo que quiero mostrarles es que desde la ley 2160-2021 existen las disposiciones normativas en materia de contratación que beneficia las comunidades étnicas que no son susceptibles de voluntad política, y esto es de obligatorio cumplimiento, porque igual las comunidades deben de conocer y aprovechar esta ley 2160. ¿Listo? Leo. Esta ley habilita a las entidades estatales para suscribir sin límite de cuantía contratos de manera directa con cabildos indígenas, asociaciones de cabildos indígenas y autoridades tradicionales indígenas, consejos indígenas y organizaciones indígenas, siempre que se cumplan los requisitos subjetivos y objetivos establecidos en la causal explicados en numeral 2.2 del presente concepto. ¿Listo? Vuelvo y digo, es importante que profundicen en estas normas para tenerla mucho más clara. Ahora, el decreto 142 de 2023 establece una serie de medidas para promover la economía popular y fomentar la inclusión económica de pequeños productores, comerciantes y empresarios informales. Esta normativa busca facilitar la participación de los actores de la economía popular, lo que hemos venido hablando, en los procesos de compras públicas. Entonces, ¿cuáles son las principales características? Uno, que hay acceso al sistema de compras y contratación pública de las MIPYMES, las cooperativas y las demás entidades de economía solidaria. Dos, hay una promoción de división de procesos de contratación en lotes, segmentación en los que facilite la participación de las MIPYMES y su contratación a nivel local. Hay una integración de criterios sociales y ambientales para determinar la oferta más favorable en los procesos de contratación. Se les da unos instrumentos de agregación de demanda con catálogos inclusivos, y procesos de contratación hasta la mínima cuantía. Entonces, aquí hablamos de lo que serían los convenios solidarios. Los convenios solidarios se definen como la complementación de los esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades. Se reglamentan en la Ley 2166 de 2021. Se deroga la Ley 743 de 2002, y se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal, y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de dichos organismos y de sus afiliados. Miren, los convenios solidarios permiten contratar directamente con las organizaciones que hay una contratación directa entre la organización estatal y la organización comunal por obras hasta la menor cuantía. ¿Listo? Entonces, seguimos. La ley 2166 tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática moderna, participativa y representativa de la acción comunal en sus respectivos grados asociativos. Aquí un ejemplo de convenio solidario es, por ejemplo, cuando van a hacer, no sé, una placa huella en un corregimiento, en un municipio, en la vía, enfrente de la casa. Entonces se hace un contrato, una asignación directa con la Junta de Acción Comunal para desarrollar ese proyecto. Vamos a hacer la vía enfrente de la casa por donde pasa toda la comuna, no sé qué. Se hace un convenio que pide muchos menos requisitos y permite que haya una apropiación de la ejecución del proyecto. Y estas personas que están implicadas directamente en el barrio, en la comuna, van a trabajar en eso, y estoy convencido de que van a hacer el trabajo con mucho más sentido de pertenencia. Entonces, por su parte, en el artículo 95 de la Ley 2166 contempla la celebración directa de convenios solidarios entre organismos de acción comunal y los entes territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal, prescribiendo lo siguiente. Los convenios solidarios se autoriza a los entes territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los organismos de acción comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la menor cuantía. Para la ejecución de estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad. Y se dan cuenta cómo se abren las puertas, pero a la vez
ciertos lineamientos y ciertas obligaciones que se deben de cumplir. Listo, perfecto. Ahora, nos vamos para el módulo 3. Aquí, bueno, es lo mismo que estoy explicando porque yo quería llegar es a este módulo. Los grupos étnicos y la contratación estatal colombiana. El objetivo de este módulo es comprender la normativa que faculta a los grupos étnicos en Colombia para acceder al sistema público de compras mediante la participación en procesos y la suscripción de contratos con el Estado. Entonces tenemos el primer tema que vamos a hablar ahora mismo. ¿Qué se entiende en Colombia por la noción de grupo étnico? ¿Qué me pueden decir de qué es un grupo étnico? Listo. La noción de grupo étnico está definida en función a la diversidad cultural y la organización propia de las comunidades que se distinguen de las prácticas sociales dominantes. Estos grupos tienen características culturales, sociales, organizativas que las diferencian de otros sectores mayoritarios de la sociedad colombiana. Entonces tenemos que, por ejemplo, los pueblos indígenas, reconocidos en Colombia mediante el Convenio 169 de la OIT, que fue incorporado en la legislación nacional a través de la Ley 21 del 91. Esos pueblos indígenas son titulares de derechos especiales que buscan el reconocimiento de su integridad cultural, su organización propia y su relación con el territorio. Pueden celebrar contratos directamente con el Estado a través de sus cabildos, autoridades tradicionales o asociaciones de cabildos. ¿Qué otro grupo étnico tenemos? Las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Estas comunidades tienen una protección especial en Colombia, fundamentada en el artículo 55 transitorio de la Constitución Política y la Ley 70 del 93, que establece el marco de sus derechos. Se reconoce su organización a través de los consejos comunitarios, formas de expresiones organizativas y organizaciones de base. Estas organizaciones tienen la capacidad jurídica para celebrar contratos con el Estado siempre que estén registrados y cumplan con los requisitos establecidos, como estar inscritos en el Registro Único Nacional del Ministerio del Interior. ¿Qué otro entendemos que sea un grupo étnico? El pueblo rom y el pueblo gitano, conocidos oficialmente en Colombia como grupo étnico, mediante el decreto 2957 del 2010. Aquí hay una aclaración que es que aunque este grupo ha logrado importantes avances en el reconocimiento de sus derechos, es de vital importancia reconocer que aún necesita más desarrollo normativo para abordar aspectos como la contratación pública, dado su bajo nivel de participación en estos procesos. Listo, pasamos al tema número 2. Las normas que regulan la contratación específica con grupos étnicos en el país. Tenemos el decreto 1088, que este decreto busca regular la creación y funcionamiento de las asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas. Tenemos que, bueno, lo principal que se desarrolla en este decreto es que ya entra a jugar un papel importante en las asociaciones de cabildos, porque ahí se establece que los cabildos indígenas pueden formar asociaciones para gestionar de manera conjunta recursos y llevar a cabo proyectos que beneficien a sus comunidades. Se le da una principal naturaleza jurídica a las asociaciones de cabildos, ya que son entidades de derecho público con personería jurídica y autonomía administrativa, lo que les permite celebrar contratos y convenios con entidades estatales. También en este decreto, el decreto 252, que modifica el 1088 porque permite o empieza a permitir que las asociaciones celebren contratos de manera directa con las entidades estatales, siempre y cuando las organizaciones indígenas estén conformadas exclusivamente por cabildos indígenas. Listo, vuelvo y digo, esto es un tema muy teórico, muy del texto real, porque toca tomar, digamos, la palabra directa de donde sale esto. La ley 2160. La 2160 tiene como objetivo modificar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la ley 80, la 1150
y la 1150 para establecer condiciones diferenciales que promuevan la participación de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el sistema de contratación pública. Entonces aquí, esta ley le otorga capacidad jurídica a los cabildos indígenas y a las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas para celebrar contratos con las entidades estatales. Esto ayuda a ampliar su participación en la contratación pública. También esta ley 2160 permite a los cabildos indígenas, asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales celebrar contratos directamente con el Estado, eliminando la necesidad de pasar por procesos de selección abiertos, como licitaciones públicas en ciertos casos. Este tipo de contratación es fundamental para proyectos relacionados con la identidad cultural, el fortalecimiento del gobierno propio y el ejercicio de la autonomía. Ahora, la ley 2160 también dice que, además de las comunidades indígenas, esta ley extiende los derechos a los consejos comunitarios de las comunidades negras, las organizaciones de base afrocolombianas y las formas organizativas de estas comunidades para que también pueda participar en contratación. ¿Listo? Si bien es cierto que, bueno, está la ley 2249 que ayuda a actualizar el marco legal de la contratación pública en Colombia, ampliando facultades de contratación directa para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo. Es importante entender que todas estas leyes que yo les estoy hablando, los pueblos indígenas de una u otra manera están un poco más avanzados en este tema de la contratación pública. Si nos damos cuenta, existen bastantes leyes que ayudan a fortalecer el proceso de participación tanto de los pueblos indígenas como de los pueblos afrocolombianos. Debo aclarar que en ningún lado existe una obligatoriedad de la entidad estatal para con las personas miembros de los cabildos, de las asociaciones afrocolombianas. Entonces no existe una obligatoriedad. Por eso es importante, y lo digo con muchísimo respeto, que la invitación es a que nos capacitemos, nos formemos, nos eduquemos en todo esto para que no, como dice el refrán popular, nos metan gato por liebre, y por el contrario, entendamos tanto que podamos incluso opinar y responder cuando de pronto sentimos que, que se están vulnerando nuestros derechos. ¿Listo? Las tres normas que acabo de leer buscan motivar, es decir, la 2249, que la tomé por encima, la 2160 y la 1088 buscan promover y facilitar la promoción de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la contratación pública, mediante la implementación de mecanismos de contratación directa y el reconocimiento de su capacidad jurídica para gestionar recursos y ejecutar proyectos que favorezcan el desarrollo de sus comunidades. ¿Listo? ¿Quedó claro? Espero que quede muy claro, porque ahora entramos al tema número 3. Vamos a revisar el análisis normativo de acuerdo al grupo étnico. Entonces tenemos que, para los pueblos indígenas, vuelvo y digo, esto es un abrebocas, esto es un voy a tomar apuntes para que profundicemos. Está el convenio 169 de la OIT, la ley 21 del 91, que en este convenio se establece la obligación de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas. El decreto 1088 del 93 permite la creación de asociaciones, cabildos, autoridades tradicionales indígenas y consejos, dotándolos de personería jurídica y autonomía administrativa. Estas asociaciones deben celebrar contratos directamente con el Estado bajo ciertas condiciones. Para los pueblos indígenas tenemos el decreto 252 del 2020, en donde se modifica el decreto 1088 y amplía la capacidad de las asociaciones indígenas para celebrar contratos directamente con entidades estatales. La ley 2160 del 2021, que otorga capacidad jurídica a los cabildos indígenas y asociaciones de autoridades tradicionales indígenas para contratar con el Estado.
La 2294 modifica la ley 80 y la ley 1150, ampliando los objetos a contratar bajo la modalidad de contratación directa con los pueblos indígenas, incluyendo proyectos de infraestructura social y de transporte. Ahora, los pueblos indígenas cuentan con la capacidad para contratar a través de las asociaciones de cabildos. Las asociaciones de cabildos pueden celebrar contratos directamente con el Estado. Los cabildos indígenas y los consejos indígenas tienen una capacidad jurídica para contratar con entidades de derecho público. Estas entidades pueden participar tanto en contratación pública como en contratación directa para proyectos de desarrollo comunitario. Existen unas condiciones especiales para la contratación directa, que pueden realizarse contratos directos en los cabildos indígenas para ejecutar proyectos relacionados con el gobierno propio, autonomía de cultura y derechos territoriales. Los contratos pueden incluir el aporte de conocimientos ancestrales como valor fundamental, y en los proyectos de contratación las comunidades deben demostrar la idoneidad para asegurar la correcta ejecución de los contratos. Ahora, Ley 70 de 1993 para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Está también la ley, aquí está un poco la descripción de estas normas, que es importante, vuelvo y digo, es tomar apuntes. La ley 2160 del 2021, está la ley 2294 de 2023. Esto es para estas normas que estoy leyendo nos ayudan a entender y un poco más la capacidad, que se amplía la capacidad para contratar a las comunidades negras, los consejos comunitarios de comunidades negras, que ellos ahora van a tener capacidad jurídica y pueden celebrar contratos con el Estado. También pueden contratar organizaciones de base y las formas de expresión organizativa de las comunidades afrocolombianas siempre que cumplan con los requisitos. Si se dan cuenta, aquí a toda hora se habla de que se cumplen los requisitos. Que se cumplan los requisitos implica que nos debemos educar, formar y formalizar para poder tener todos y cada uno de los documentos que nos solicitan para realizar la contratación. ¿Listo? Bueno, se le da condiciones especiales para la contratación directa, en donde se permite la contratación directa con consejos comunitarios y organizaciones de base siempre que se demuestre la idoneidad y se respete su autonomía organizativa. Los contratos deben estar orientados a fortalecer la autonomía y la identidad étnica y los derechos culturales de estas comunidades. Ahora, entró al marco normativo de los pueblos rom o gitano. Se habla del decreto 2957, donde se reconoce al pueblo rom como un grupo étnico con una entidad cultural propia y derecho a organizarse de acuerdo con sus costumbres. Creo que lo hablé en algún momento, pero es importante aclarar que quienes van más avanzados tienen un camino ya trasegado en este tema de la contratación pública son todos los pueblos y comunidades indígenas. Las comunidades afrocolombianas también tienen una norma aplicable y han avanzado bastante, pero no se compara a lo que están haciendo las comunidades indígenas en este momento. Y los pueblos rom y gitanos sí se han desarrollado poco. Aunque el pueblo rom está reconocido como un grupo étnico, se señala que se necesita, se señala, se recomienda, propongo que se especifique mejor todo el desarrollo legal y reglamentario para que ellos puedan participar en todas las contrataciones públicas, porque está todavía muy precario, ¿sí? En ese tema de los pueblos rom o gitano, la capacidad jurídica y organizativa sigue en proceso de consolidación y actualmente no hay disposiciones claras que les otorguen capacidad plena para contratar con el Estado bajo los mismos términos que las comunidades indígenas o afrocolombianas. Bueno, las condiciones directas, se habla de que el pueblo rom enfrenta limitaciones en su participación en la contratación pública debido a la falta de un marco normativo más detallado. Sin embargo, se busca avanzar en la creación de mecanismos que les permitan participar en la contratación pública en concordancia con sus derechos culturales y organizativos. Entonces, aquí algo adicional, es importante que todas las comunidades
étnicas se registren sí o sí en el SECOP 2 para garantizar la transparencia y publicidad de sus procesos de contratación. Se establece que tanto los cabildos, los consejos comunitarios y las organizaciones que administran los recursos públicos deben publicar su información contractual en el SECOP. ¿Listo? Ahora, como conclusión de todo lo que hemos hablado en esta clase, podemos sacar que la normativa que acabo de dar para cada uno de los diversos grupos étnicos se busca facilitar el acceso a los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y pueblos rom al sistema de compras y contratación pública en Colombia. Esta normativa establece mecanismos de contratación directa y otorga capacidad jurídica a las organizaciones étnicas para gestionar proyectos y recursos, promoviendo su desarrollo económico, social, cultural, en un marco de respeto a su autonomía y conocimiento ancestral. Ahora, y para finalizar el curso, primero que todo te agradezco mucho que me hayas acompañado a lo largo de esta sesión, de esta masterclass, que entiendo que ha sido un poco pesada por el hecho de que es bastante teórico, pero aquí he sembrado en ti una semilla, la cual va a germinar en el momento que te pongas a investigar, a entender un poco más todas y cada una de las normas, de las diferentes situaciones que salen a raíz de todo esto de los grupos étnicos. Este gobierno le está apostando demasiado, pero demasiado a los grupos étnicos. Entonces es hora de que nos pongamos manos a la obra para formular proyectos y poder contratar con nuestras comunidades para así mejorar la calidad de vida de nosotros mismos, de las comunidades a las cuales tú representas. Ahora te pregunto, y ya finalizando, por último, te pregunto, ¿ahora sabes cómo un grupo étnico puede acceder a contratos con el Estado colombiano mediante la participación en las distintas convocatorias que adelantan las entidades estatales? Muchas gracias por haberme acompañado en esta sesión. Espero que haya sido de total agrado, de total experiencia y beneficio para poder generar esa curiosidad y que puedas ampliar el espectro del conocimiento. Recuerda que todo esto, todo lo que hemos hablado a lo largo de este diplomado requiere disciplina, requiere capacitación, requiere de tu parte. Como dijo un compañero en algún momento, recuerda que el éxito viene cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. En este punto es que está el éxito. Entonces, prepárate, disciplínate, que en cualquier momento llega la oportunidad y ahí es donde vas a tener éxito. Muchas gracias por tu compañía, muchas bendiciones y nos vemos en la siguiente masterclass.